Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Transforma tu Vida. Hoy con un temazo, como siempre cada semana, cada día lunes, vamos a hablar sobre la herida que nos causó mamá, ¿ya? Los mommy issues. Entonces, como sabéis, nosotros aquí siempre estamos hablando de temas relacionados con heridas de infancia, apegos, personas altamente sensibles y todo esto que de alguna manera nos toca emocionalmente a todos. Así que comenzar por comentaros que las investigaciones han demostrado que los apegos inseguros o evitativos en la infancia pueden tener varias consecuencias en la salud mental y los comportamientos en la edad adulta. En tanto, mientras los niños hayan experimentado estos vínculos maternos seguros, van a desarrollar mucho mejor la parte cognitiva, el desarrollo de su área emocional, incluso de su área relacional. Pero cuando los niños están con dificultades o con apegos inseguros con mamá en la infancia, nos vamos a encontrar con que van a generarse todas estas heridas que después van a tener ese impacto en la edad adulta. Sobre esto vamos a hablar hoy día y recordaros también cuál es el programa, o sea, cuáles son las partes del programa. Luego de la presentación del tema tenemos las noticias de interés con Marc Fernández. A continuación vamos a tener la parte del libro, que yo recomiendo un libro. Luego tenemos el tiempo de preguntas, después del desarrollo, tiempo de preguntas, las noticias de interés, el libro, el cuento y después tenemos otra sección de preguntas. ¿Ya? Así que podéis ir dejando desde ya vuestras preguntas y comentarios en el chat del canal YouTube @PamelaJaraGómez. Quienes estáis conectados a través de Instagram y de TikTok, os invito a mi canal YouTube @PamelaJaraGómez. En la sección en directo podéis entrar al directo que estamos transmitiendo ahora. Así que, pues muy bien. Recordar también que este día jueves tenemos taller para las personas que son miembros de mi canal, tenemos taller de sanar heridas de infancia con el tema de apegos desorganizados, ¿ya? Así para que lo tengáis presente. Bueno, arrancamos. Todas las madres, absolutamente todas las madres de este mundo, les hemos causado heridas a nuestros hijos, intencionalmente o inconscientemente. ¿Ya? Esto es algo que por mucho que una madre haya pretendido ser la mejor madre del mundo, y aunque los hijos digan mi mamá fue fantástica, maravillosa, no hay ninguna madre que se libre de haberle causado heridas a los hijos. Lo que sí vamos a encontrar es que van a haber distintos niveles y grados de heridas causadas. ¿Por qué todas las madres vamos a causarle heridas a los hijos, consciente o inconscientemente? Algunas de las razones son, por ejemplo, porque no queremos repetir con nuestros hijos lo que hizo mamá con nosotros. ¿Ya? Ese es un clásico. Yo cuando sea madre no voy a hacer lo mismo que hizo mi madre conmigo. El problema es que casi siempre cuando hemos dicho no voy a hacer con mi hijo lo que hizo mi madre conmigo, acabamos haciendo lo mismo. ¿Ya? Porque tanto que negamos, acabamos repitiendo. Otra de las razones es porque transferimos heridas de infancia. Es decir, por ejemplo, si a mí de niña me golpeaban mucho, mi madre, inevitablemente cuando yo sea adulta, mi primera reacción cuando mis hijos no me hagan caso va a ser estirar la mano. ¿Ya? Y si logro aprender a no estirar la mano, por lo menos les voy a pegar unos cuantos gritos que van a ser quizás más dolorosos que el golpe con la mano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos explicando como la transferencia de heridas. Otra razón puede ser, por ejemplo, si cuando mamá se quedó embarazada de nosotros no era el mejor momento, o le hemos roto algún plan que ella tenía, o al momento de enterarse que estaba embarazada ha sentido el rechazo de su familia, o de papá que nos ha abandonado, también eso va a afectar muchísimo, que desde el vientre vamos a vivir el rechazo. ¿Ya? Otra de las razones es que, por ejemplo, no éramos la niña que mamá esperaba o el niño que mamá esperaba. ¿Ya? Si nacemos del sexo distinto al que mamá quería, eso también puede generar un gran problema o una gran herida. ¿Ya? Esto, para
mostrar así a nivel muy, muy como rápido y muy por encima de cuáles son algunas de las muchísimas razones o causas de cómo las madres les causamos heridas a nuestros hijos, aunque no lo queramos, ¿ya? Por ejemplo, si yo he crecido en un hogar donde había mucha carencia, mucha falta de recursos económicos, de alimentos, de vestimenta, de vivir en condiciones más o menos bien, cuando yo sea adulta, si he logrado, por ejemplo, tener estudios y tener un trabajo bueno, voy a trabajar muchísimo, me voy a partir el lomo trabajando para tener más abundancia económica y para poder proveerles a mis hijos de todo aquello que yo carecí. El problema es que para conseguir eso, a lo mejor voy a dedicar demasiadas horas al trabajo y voy a acabar inconscientemente abandonando a los hijos. Es decir, dejándolos en casa con otras personas que los cuiden y que se hagan cargo de ellos mientras yo estoy saliendo a cazar el mamut, por decirlo de una manera, ¿ya? Entonces, esto, por eso que yo digo que no hay ninguna madre que no le hayamos causado heridas a nuestros hijos. Por ejemplo, yo en una oportunidad me tocó trabajar, llegó una mujer a pedirme sesión a mí de terapia, que quería que trabajara con su hija porque la hija le había dicho ya cuando tenía como 30 años que tenía muchas heridas que le había causado la madre. Y la madre me decía, pero si yo lo di todo por mis hijas, ¿ya? O sea, ella había dejado de trabajar cuando nacieron sus hijas, se había dedicado 100% en carne y piel completamente a sus hijas y había estado 100% disponible para ellas en todo momento, les había dado todo el amor, no tenían ninguna carencia material, económica, ni emocional, nada, pero la hija tenía grandes heridas. ¿Por qué? Porque al final aquí lo que importa, más que lo que mamá haya querido transmitir o traspasar, es lo que cada hijo y cada hija ha percibido, ha interpretado y ha sentido. Entonces, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar con la hija me decía, claro, mamá efectivamente estaba todo el tiempo en casa, pero cuando yo le iba a pedir que jugara conmigo, ella estaba cocinando, o estaba limpiando, o tenía que salir a hacer la compra. O sea, estaba siempre en casa, pero estaba haciendo siempre otras cosas, estaba siempre ocupada. Y cuando ella tenía tiempo para sentarse a jugar con nosotros, pues igual en ese momento yo no tenía ganas de jugar, ¿ya? Entonces, al final es un tema de percepciones. Por eso que es tan difícil que muchas veces las personas se den cuenta cuando tienen heridas de infancia y sobre todo heridas asociadas a mamá, porque el discurso materno es yo hice todo por vosotros, yo les di todo y no se pueden quejar de nada. Entonces, claro, yo por lealtad a mamá, ¿de qué me voy a quejar? Si estaba siempre en casa, tenía comida, tenía la ropa limpia, me iban a dejar a la escuela, pues no tengo nada de qué quejarme, se supone, en estricto rigor, ¿vale? Entonces, por eso, cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que traemos heridas no sanadas y que están relacionadas con mamá. Por ejemplo, cuando tenemos la autoestima baja, ¿ya? Una de las consecuencias o de lo que sucede a continuación o producto de la mala relación, más que mala relación con mamá, de las heridas que nos ha causado mamá, es que yo, por la falta de atención que he tenido en mi infancia, voy a generar con el tiempo la sensación de nunca ser suficiente. Por ejemplo, si mamá nunca tenía tiempo para mí, yo me voy a sentir como que no soy suficiente como para que ella me preste atención, ¿ya? O otra de las formas en que se va a manifestar es con las dificultades para poner límites, ¿ya? ¿Por qué voy a tener dificultades para poner límites? Porque voy a temer siempre expresar todo lo que siento o todo lo que quiero o todo lo que necesito, porque voy a vivir continuamente con una sensación así como de miedo al rechazo, ¿ya? No quiero que me rechacen porque como ya sufrí esto con mamá, entonces no lo quiero volver a repetir. Otra característica que podemos encontrar es la inseguridad, ¿ya? Personas que han crecido con esta falta o con este abandono emocional de mamá, porque yo puedo haber tenido, o sea, me puedo haber sentido o abandonada emocionalmente, abandonada físicamente, rechazada,
humillada, traicionada, aquí aparecen todas las heridas de infancia cuando están relacionadas con mamá. Claro, voy a ser una persona con muchas inseguridades y que voy a estar eternamente buscando la aprobación de los demás, ¿ya? Este clásico de las personas que todo lo que hacen se quedan como mirando así, a ver, a qué hora me dicen si está bien, si está mal o si lo tengo que volver a hacer, ¿ya? Ese es otro comportamiento clásico. O las dificultades para confiar en las personas. Claro, después de lo que ya he vivido en mi infancia, me va a costar mucho confiar en otras personas. El miedo al rechazo, lo que decía antes. Claro, si yo he sufrido el rechazo materno es muy complejo. ¿Por qué? Porque la relación con mamá es la primera relación que tiene cualquier ser vivo, cualquier ser vivo mamífero en este mundo, ¿ya? Entonces, si yo desde el origen tengo dificultades en ese vínculo, no logro llegar a generar un vínculo estrecho, afianzado con mamá, voy a tener el resto de mi vida dificultades hasta que lo trabaje y lo sane. Voy a ir teniendo siempre dificultades para estrechar vínculos y para tener relaciones de confianza con otras personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque mamá era la base de todo y mi base quedó como dañada, por decirlo de alguna manera. También, por supuesto, voy a tener dificultades para regular mis emociones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos niños, la primera persona que nos enseña a regularnos emocionalmente es mamá, ¿ya? Pero cuando lloro, si mamá me coge en brazos, yo me calmo. Si mamá me atiende, porque la madre es la primera y la principal persona en saber cómo cubrir las necesidades de un bebé, ¿ya? Puede haber una abuela que también se espabile bastante bien, pero el vínculo más cercano para el bebé es con mamá, no con la abuela, ni con papá, ni con otras personas. También es muy frecuente que las personas que han desarrollado esta herida con mamá desde la infancia, después en la edad adulta tengan mucha tendencia a desarrollar cuadros depresivos o de ansiedad, ¿ya? Por lo mismo que hemos estado hablando hasta ahora. Sentimientos de soledad y de vacío también es muy habitual, asociado a las heridas que nos causa mamá. La tendencia a la autodestrucción. Esto es el clásico, todos los problemas que están asociados a conductas alimentarias, ¿ya? Todo lo que es, por ejemplo, las adicciones al alcohol, a las drogas, los desórdenes alimentarios, eso siempre tiene una relación con el vínculo materno, ¿ya? Si yo he tenido, por ejemplo, una madre muy sobreprotectora o muy abandonadora, porque la sobreprotección hace tanto daño como el abandono emocional. Ojo con esto, yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. El ser una madre sobreprotectora, de alguna manera lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos cuando los estamos sobreprotegiendo es que son unos inútiles, es que ellos no son capaces, es que ya te lo tengo que hacer yo porque tú no vas a poder. Entonces es inconsciente, nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo, es que yo quiero lo mejor para mi hijo o para mi hija. Pues así se lo estamos dando después de difícil a nuestros hijos. Entonces son muy clásicos los problemas, los desórdenes alimentarios como la anorexia, la bulimia, el sobrepeso. Estos están directamente relacionados con mamá, ¿ya? Entonces es importante tener esto presente. Otras consecuencias, las dificultades para tomar decisiones. ¿Ya? Las dificultades para tomar decisiones están directamente relacionadas con la falta de confianza en mí misma y por lo mismo me voy a costar mucho tomar decisiones importantes en mi vida o para mi vida. ¿Por qué? Porque en el fondo, muy inconscientemente, voy a estar eternamente esperando todavía que venga mamá a decirme o a enseñarme cómo hacer o cómo decidir según qué cosas, ¿ya? Problemas de identidad y de sentido de vida. Es muy frecuente que las personas que han tenido esta carencia, esta herida tan grande con mamá, van por la vida con esta sensación como de sentirse perdidos, ¿ya? De no sé quién soy, no sé para qué he venido, no sé cuál es el sentido de mi vida, ¿ya? Son personas que suelen estar como perdidas y andan siempre buscando por todas partes. Y también otra de las consecuencias van a ser los problemas de salud física.
¿ya? Por ejemplo, hay muchos niños que por la falta de atenciones de mamá en la infancia, por alguna razón, si por ejemplo cuando yo enfermaba era la única vez que mamá me tomaba las manos o me abrazaba o me acompañaba en la habitación, yo me voy a volver la mejor enferma posible con tal de tener la mayor cantidad del tiempo la atención de mamá, ¿ya? Otra de las razones por las que esto va a poder afectar en nuestra salud física y salud mental es porque de toda esta ausencia y esta carencia emocional de mamá, que insisto, es la más importante en la infancia, nosotros vamos a terminar de alguna manera teniendo como nuestro sistema inmunitario debilitado, y si nosotros tenemos nuestro sistema inmunitario debilitado, la entrada de cualquier tipo de enfermedad o de lo que sea es mucho más rápida, porque además a esto se suman altos niveles de estrés por estar eternamente esperando algo que no llega, ¿ya? Bueno, hay términos muy generales. Esto es un poco el paraguas de la gran importancia que tiene que si nosotros tenemos heridas no resueltas y no sanadas con nuestra madre, ¿por qué es tan importante que lo trabajemos? ¿Ya? Justamente para poder ir mejorando todo lo que son nuestras relaciones en todo ámbito en nuestra vida adulta. Y sobre todo si luego también somos madres, ¿vale? A partir de ahora tenéis el chat abierto para poder ir haciendo preguntas, comentarios, y vamos entonces con el tiempo de preguntas para ir ya expandiendo más el tema. Tiempo de preguntas. Bueno, recordar a las personas que estáis en TikTok y en Instagram que podéis dirigiros a mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez, la sección en directo, para poder participar también de las preguntas, porque no me es posible responder vuestros comentarios que voy viendo que estáis dejando en las otras redes. Así que os invito al canal YouTube. Venga, vamos con la primera pregunta. Silvia, ¿cómo estás, Silvia? Hola, Pamela, este tema me duele porque tengo que reconocer que los primeros años de mi hijo no lo hice nada bien. Todos mis miedos se los reflejé a él, miedo a que le ocurriera algo malo, y lo hice, sé. Un niño muy inseguro, con los años he podido sanar yo y poder sanar también este tema con él, mi hijo. Hoy en día es un adulto feliz y sobre todo acepta su condición sexual. Bueno, mira qué bonito, Silvia, que hayas podido trabajar y reparar eso. Aquí yo siempre digo, lo que hicimos ya lo hicimos, no existe ninguna madre perfecta, todas las madres a los ojos de los hijos vamos a haber cometido errores, pero lo importante no es quedarnos enganchados y anclados en el pasado. Lo importante es, si yo me doy cuenta ahora, tenga la edad que tenga, si tengo la posibilidad de sanar y de trabajármelo yo, y aunque no hable con mi hijo o con mi hija, aunque no los vea, el hecho de yo sanarme y de yo trabajarme mis heridas por cómo funcionan los sistemas familiares y el inconsciente familiar, mi hijo va a recibir también esa sanación, por así decirlo, y le va a ser más fácil también. Si además podemos reparar la relación con nuestros hijos, no perdáis ni un minuto, ¿ya? Lo mismo, si podemos reparar la relación con nuestras madres, si todavía están vivas, o sea, no perdáis ni un minuto y hacerlo, ¿ya? Muchas gracias, Silvia. Priscila dice, mi madre dio todo por sus hijos, cuidarnos, tenernos comida, ropa limpia, educarnos, pero sí a veces era un poco fría, no tan de piel, lloraba en silencio y yo lo notaba, heredé eso, no mostrarme débil. Muchas gracias, Priscila. Fíjate que has mencionado algo muy importante y tiene que ver con los abrazos. Una de las cosas más importantes en la infancia de un niño son los abrazos de mamá, ¿ya? Durante muchos años se tuvo la creencia de que cuando los niños lloraban había que dejarlos nomás ahí en el cochecito o en la cuna o donde estuvieran, que ya se le pasaría. Pues después, con los años, se fueron dando cuenta, sobre todo cuando aparece la teoría de los apegos de John Bowlby, que dejar a los hijos llorar y llorar y llorar, en el fondo es generarle un trauma de abandono desde que son bebés, ¿ya? Bueno, ¿qué más tenemos? Dice,
Mi madre pasaba mucho tiempo con mi padre porque mi padre era alcohólico y quería controlar que no bebiera mucho. Tengo claro que pensaba que era lo mejor, pero me sentí muy sola y abandonada. Exactamente, Marló, justamente esto que estaba diciendo, muchísimas mujeres, por no perder al hombre, por no perder al marido o por muchas otras razones, en ocasiones incluso para proteger a los hijos, terminan desviando la atención hacia el adulto y dejan de lado a los hijos. Ese es un problema. Por cierto, os invito a que si alguien tiene preguntas, más que solamente comentar, aprovechar de preguntar, ¿vale? ¿Ya? Para que... Milady dice, hola Pamela, siempre tengo la sensación de inferioridad, que no merezco nada, como que todo primero los demás. Esto está muy relacionado con lo que hablábamos, Milady. Porque, bueno, Milady Milady y Priscila, que son miembros del canal, este jueves en el taller del apego desorganizado podemos profundizar más este tema luego. Pero lo que tiene que ver esto de la sensación de no merezco es que si a mí no me han prestado la atención, no me han dado todos los mimos y todos los cuidados y no me han hecho sentir que soy la princesita de la casa, evidentemente voy a crecer inconscientemente sintiendo que no merezco, que no soy capaz, que no tengo las mismas capacidades o condiciones, lo que sea que se haya ido desarrollando. ¿Ya? Muchas gracias, Milady. Learning Life nos dice, saludos Pami. ¿Y esa herida emocional de mamá también puede afectar físicamente como en el peso? Sí, exactamente, que es una de las cosas que mencionaba al final, que entre las muchas consecuencias o de las muchas formas en que se manifiestan las heridas de mamá, está todo lo que tiene que ver con la apariencia física, porque se relaciona con enfermedades de salud, también con temas de desórdenes alimentarios, ¿ya? Donde nombraba la anorexia, la bulimia y el sobrepeso como los tres puntales más importantes de las dificultades y los problemas con mamá. Igual que la alergia o la intolerancia a la lactosa, la fructosa, todo esto también, excepto el gluten, que los celíacos, eso tiene que ver con papá. Todos los demás desórdenes alimentarios tienen que ver con mamá. ¿Qué más tenemos? Yolanda. ¿Qué tal, Yolanda? Primera vez que te veo por aquí, parece. Hola, me siento sola y perdida, aunque tengo todo. ¿Por qué pasa eso? Justamente por una de las consecuencias que mencionaba. Gracias, Yolanda, muy interesante que digas. Cuando decía antes que hay como que bajo la piel siempre habita un sentimiento de soledad, de estar sola, de sentirse como vacía, eso también está relacionado con la falta del apego en la infancia con mamá. ¿Por qué nos pasa esto? Porque si, por ejemplo, sobre todo en mis primeros años de vida, principalmente entre los 0 y 3 años, yo no he tenido los abrazos de mamá, los caricias de mamá, los besos de mamá, voy a tener una sensación que me va a quedar como impregnada en la piel de vacío. Pensar que nosotros, toda nuestra gestación, hasta que nacemos, hemos estado habitando dentro del vientre de mamá. Entonces, durante 9 meses, la música de fondo que teníamos eran los latidos del corazón de mamá. Si cuando nacemos, mamá nos deja en una cama, en una cuna o en un cochecito y no está cogiéndonos en brazos todo el tiempo, nos desconectamos de esa música de fondo que son sus latidos del corazón. Entonces acabamos teniendo esta sensación de vacío, ¿ya? Es súper fuerte, súper importante. A ver, vamos con una pregunta más y pasamos al tiempo de noticias. Ricardo, Raúl Venegas, Vargas. Mira, Ricardo, eres miembro nuevo, bienvenido. Hola, Pame, ¿por qué será que siento que mi madre fue muy buena en todo sentido conmigo? Los únicos problemas siento con mi padre. Para que nosotros tengamos problemas con papá, sea hombre o mujer, eso tiene que ver siempre con mamá, porque mamá desde el origen ha sido la interfaz en la relación con el padre.
¿ya? Si, por ejemplo, mamá tenía cualquier tipo de conflicto con papá, aunque fuera muy silencioso y no dijera nada, pero si mamá tenía algún conflicto con papá, los hijos, sobre todo por un tema de lealtad familiar hacia mamá, vamos a tener ese conflicto con papá, ¿ya? Si papá me rechaza a mí, sea yo hombre o mujer, da igual, si papá me rechaza, eso de alguna manera también tiene relación con mamá. Entonces, la madre siempre va a estar, entre comillas, de alguna manera sutil o explícita, intermediando la relación con el padre. Por eso que es tan importante que las madres nunca le hablemos mal a los hijos de su padre, ¿ya? Y en la medida de lo posible, procuremos tener la fiesta lo más en paz posible con el padre. Bueno, hacemos una pausa en el tiempo de preguntas para ir a las noticias de interés con Marc Fernández, que ya está por ahí tras bambalinas. Vamos a saludar a Marc. Hola, Marc. Muy Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estáis? Saludos a todos. Hola, Marc, muy buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos escuchen. Bienvenido, Marc, con tus noticias interesantes. ¿Qué nos traes hoy día? Pues la verdad que es un tema muy interesante y sobre todo muy importante, pero uno de los aspectos que me gustaría nombrar es que, como bien has dicho antes, no entender la herida de mamá o la herida de papá como una carga, como una losa, como una culpa, porque en realidad, como bien has explicado, por más que podamos hacerlo perfectos, que nadie lo hace perfecto, porque todos somos padres de aprendices, porque no nacen los niños con un manual de cómo criarlos, ¿verdad? Así que, como muchas veces he comentado, digo, yo tengo los mismos años de padre que mi primera hija, como hija, ¿no? Entonces, eso yo creo que es para toda la humanidad, y en este sentido recalcar que el objetivo de este programa de hoy es aportar el conocimiento para saber cómo y entendamos lo que nos pasa, tanto a nosotros como adultos, como a nuestros hijos, y de buena manera poder llevar una relación y mejorar todas las relaciones, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, vamos a empezar con las noticias de interés, que la verdad ha sido un programa que me lo ha puesto difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. La noticia número 1 de hoy, Pamela, es el síndrome de la madre ausente. ¿Qué es y cómo prevenir que se desarrolle? El vínculo materno-filial es una de las conexiones más profundas que existen, eso está claro, Pamela. Precisamente por eso, cuando se debilita o en el peor de los casos se pierde, las consecuencias no son muy buenas. Este artículo, que lo sacamos de Sapos y Princesas, os pondré el enlace después en la descripción, nos habla sobre lo que se conoce como el síndrome de la madre ausente, que puede manifestarse de diferentes formas y tiene un impacto significativamente negativo en el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños. Realmente es un artículo bastante interesante y didáctico, y que podrán encontrar en la descripción para aquellos que se quieran entretener un poquito en esas noticias. Súper interesante lo que señalas, Marc, porque justamente hoy en día muchísimas madres están abandonando emocionalmente a los hijos por salir a trabajar, o incluso por las pantallitas, como digo yo. Madres que están en casa, que están cuidando y criando a los hijos, pero pasan tanto tiempo mirando pantallitas que los hijos acaban estando igualmente solos. ¿Ya? Muy bueno el síndrome de la madre ausente. Venga, Marc, siguiente. Vamos ahí. El siguiente, me vais a permitir, y espero que así lo hagan los oyentes, una licencia, y es la siguiente. Dado que es tan importante entender que las heridas emocionales no es algo que podamos evitar que sucedan, voy a mostraros, en este caso, haciendo un recorrido por la historia de la humanidad, con un artículo de National Geographic que nos presenta la historia de la infancia en la Edad Media. Y verdaderamente este artículo no habla sobre propiamente el abandono de mamá, pero sí en la realidad de la historia nos enseña la cruel infancia que nuestros antepasados tenían,
y como el abandono emocional estaba muy presente. ¿Y por qué os aporto esta noticia hoy? Porque de alguna manera sabemos que las heridas emocionales, las heridas de infancia, se van transmitiendo de generación en generación. Y más allá de que los papás y mamás queramos hacerlo todo de la mejor manera posible, no es evitable, como estamos nombrando, que se puedan no causar esas heridas emocionales de la infancia. Pero como todo esto también influye en la cultura, centrémonos un poquito en lo que pasaba en la Edad Media, y a pesar de que estamos hablando que la mortalidad infantil era tremendamente alta, era una época muy difícil para los infantes, cuando los abandonos, los abusos, las palizas y el infanticidio era algo muy generalizado. Además, piensa que en esa época estaba muy común que los calificativos a los que se describían los niños eran tales como inútiles, indiscretos, olvidadizos, inconstantes, indignos de confianza, perezosos, mentirosos, sucios, llorones, caprichosos, volúmenes, traviesos, entre otros. Imagínate, si ya socialmente se utilizaban estos adjetivos para calificar a los niños, ¿cómo podían estar siendo todos esos adultos que venían, ¿verdad?, creciendo y desarrollándose en ese tipo de entorno? Pero todavía es el dato más interesante que os quería compartir. Era que nada más nacer, durante los días en que seguían al parto, la madre no solía alimentar a su bebé, pues se creía en esa época que la primera leche materna podía ser nociva. Así que ya para empezar, lo sacaban del pecho de mamá, mejor dicho, ya no los entetaban, porque podía ser algo nocivo esa leche. Pero después, hablando de cultura social en esos momentos, las clases que se podían permitir esto, nobleza, burgueses, lo que hacían era mandar los niños, una vez nacidos, a ser criados en el campo. Los sacaban de la ciudad, los llevaban al campo, con la idea social de que el campo pues sería un sitio más, digamos, más acorde a la crianza de un niño, pues habría mejor, no habría tantos ruidos, etc. Con lo cual el niño empezaba a los primeros años de vida a crecer con las cuidadoras, con las madronas, etc. Después, cuando ya empezaban a caminar y a hablar y ya podían tener su propia, digamos, independencia, entre comillas, entonces volvían a la ciudad y empezaban a estar con mamá. Fíjate que eso culturalmente, que se entendía como un beneficio, estaban desarraigando al nene de mamá y después lo desarraigaban de la persona que lo había criado, que para el niño había enlazado pues sus vínculos emocionales. Así que, bueno, dejo el micro cerrado para que no nos trabemos y puedas hacer un comentario, porque realmente la historia dice mucho de lo que hoy tenemos. Fijaros, súper interesante y súper terrible también lo que nos estás explicando, Marc, pero justamente podríamos decir que esas son las bases y los cimientos de todas las heridas. Abandono, rechazo, injusticia, carencias afectivas, maltrato, o sea, todas las heridas juntas. Claro, si más encima al niño lo destetan, lo arrancan de mamá, se lo dejan a otra mujer, o sea, primero tiene el primer abandono que lo sacan de mamá y después vuelve a tener otro abandono, o sea, ahí es para tener a una humanidad dañada entera. No es de extrañar que luego durante toda la humanidad que hemos tenido hayan habido la cantidad de guerras que han habido, ¿ya? Claro, con tantas carencias afectivas y tanto daño emocional, pues así vamos. Bueno, gracias, Marc. Continúa. Pero además un detalle, pensemos que aunque este artículo habla sobre la Edad Media, este tipo digamos, de acciones, pues no solo se dieron en esa Edad Media. Digamos que a medida que fueron avanzando los siglos, pues muchos de esas acciones se seguían acometiendo. Pero vamos a continuar ya con la última noticia de interés, y para no ser infieles a nuestro propósito de presentar, digamos, estudios, en esta ocasión os traigo un estudio de evidencias de estudio científico de la página Evidencias en Pediatría, avalado por la Asociación Española de Pediatría. Este estudio, realizado en el 2017 en el Reino Unido, nos relata las secuelas permanentes que dejan en las personas el abandono y la falta extrema de cuidados en la infancia.
Realmente es un estudio muy complejo, bastante interesante, y dejaremos el enlace para todos aquellos que les interese ahondar un poquito en ello, porque realmente abre mucho la perspectiva de las consecuencias de todo esto que estamos hablando. Así es muy interesante, Marc, todo lo que nos has traído hoy día. Como sabéis, después en el vídeo que publicamos, queda en la parte de abajo, en la descripción, los enlaces para que podáis leer las noticias que nos trae Marc Fernández. Así que, y bueno, y por último comentar el programa de la semana que viene. Así que el programa de la semana que viene es Ego, la máscara que te protege y te destruye. Fantástico. Súper bueno el tema que vamos a tener la próxima semana. Así que ya sabéis. Y eso es todo. Yo me voy, ya os dejo aquí hasta la semana que viene. Voy a ponerme a trabajar en este programa del ego, encontrar todo lo que sea interesante. Bueno, muchas gracias, Marc. Chao. Hoy día hemos tenido como unos problemillas ahí de sonido, se escuchaba muy mal cuando hablaba Marc en una parte, y bueno, esperemos que ya se resuelva ahora la próxima semana. Así que ya sabéis, la próxima semana vamos con el ego. Temazo para todo el mundo. Bueno, como sabéis, ahora nos vamos con el libro. El libro que os traigo hoy, a mí me encantó desde el título en adelante. Se llama Querida mamá, me dueles. A ver si tenemos por ahí la portada. Esa, ahí se ve mejor. Querida mamá, me dueles, de Marta Segreyes. Marta Segreyes es una psicóloga, ella se ha especializado en todo lo que es el tema de la infancia también, de los apegos, y está muy interesante este libro que ella nos trae, Querida mamá, me dueles. Viene de alguna manera, aparte de que trae muchos casos de terapia que ella ha realizado, viene a mostrarnos un poco de manera mucho más profunda lo que yo os explicaba, todas las muchas maneras en que las madres podemos hacer daño a los hijos y las consecuencias que esto puede tener en la edad adulta, ¿ya? Entonces nos deja una serie de ejercicios y de prácticas que se pueden ir haciendo para ir sanando la relación con mamá. Así que os lo recomiendo. Marta Segreyes, Querida mamá, me dueles. ¿Ya? Está muy entretenido. Y vamos ahora con el cuento. El cuento que el otro día alguien se había quedado con la duda de cuál era el libro. El libro que generalmente utilizo es de Cuentos con Espíritu, de Rosario Gómez. ¿Ya? A mí me gusta muchísimo porque hay muchos cuentos. Y el cuento de hoy es bastante peculiar. Ya veréis por qué. Creo que alguna vez lo había leído. Y se llama ¿Cómo nace un paradigma? Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro pusieron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía a la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a palos. Pasado algún tiempo, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros monos, quienes le pegaron. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo en la paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho. Finalmente, el cuarto y el último de los veteranos fueron sustituidos. Los científicos se quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. ¿Qué es lo que descubrieron en este estudio? Es que
lo que acaba pasando con el tiempo después de que algo se ha repetido muchas veces es que nadie pregunta y simplemente se asume que así es como se han hecho siempre las cosas. ¿Ya? Decía Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que una creencia. Aquí viene el cuento a que muchísimas madres, muchísimas mujeres actúan en la maternidad como se ha actuado siempre en la familia. ¿Ya? Si a mí de niña me golpeaban, si a mí de niña me castigaban, si a mí de niña no me hacían cariño, pues yo haré lo mismo con los míos y a su vez ya sé que mi abuela también hacía lo mismo con mi madre y mi bisabuela con mi abuela, entonces continuamos con él. Así es como se han hecho siempre las cosas. ¿Ya? Este estudio, que es muy, muy interesante, el estudio científico básicamente viene a demostrar hasta qué nivel nosotros vamos transmitiendo una creencia o una forma de ser o de hacer sin que nadie ni siquiera se lo pregunte después. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque es un tema con el cual nos seguimos encontrando todos. Fijaros, ¿ya? Voy a contar una muy breve anécdota que me pasó una vez que me contaba una persona en una terapia, haciendo terapia, me contaba ella que ella siempre había preparado el pescado al horno, entonces le cortaba la cabeza y la cola al pescado, entonces horneaba la parte del cuerpo. Y lo había hecho así siempre, hasta que un día viene una amiga que nunca había comido su pescado al horno, y cuando la ve cortando la cabeza y la cola, le dice, ¿y por qué le cortas la cabeza y la cola? Entonces ella se queda así y dice, bueno, porque mi madre lo hacía así. Entonces me imagino que es porque quedará más sabroso o no sé qué, y le contó un cuento. Pero a ella le quedó la duda. ¿Ya? Esta era la persona que era mi consultante. Entonces va y le pregunta a su madre, oye mamá, ¿por qué tú siempre le has cortado la cabeza y la cola al pescado cuando lo cocinas al horno? Entonces la madre se queda y dice, pues no sé, porque mi madre lo hacía así. Y como la abuela todavía estaba viva, ya a estas alturas empezaba a ella a tener curiosidad. Y entonces va y le pregunta a la abuela, oye abuela, ¿tú por qué siempre le has cortado la cabeza y la cola al pescado cuando lo metes al horno? Y entonces la abuela la queda mirando y le dice, porque cuando yo aprendí a cocinar, mi horno era tan pequeñito que no me cabía la cabeza y la cola. O sea, nada de que quedaba mejor o que el sabor o que no sé cuánto. Era tan simple porque en el origen no le daba el espacio. Pero después se siguen repitiendo los patrones sin que ni siquiera preguntemos el por qué. ¿Ya? Esta era una pequeña historia. Venga, las últimas preguntas que vamos a contestar del tiempo de preguntas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tenemos más preguntas o no, señor del backup? ¡Ay! Desapareció. Odisea, dice Pamela, esta herida la llevo profunda. ¿Qué pasa con las hijas que tratan de conectarse con mamá y ve que sus hermanos lo logran, pero ella no? ¿Cómo puede sanar ese rechazo? Saludos. Muy buena tu pregunta, Odisea. Aquí hay algo que, fíjate, que es muy interesante, pero por ejemplo, es bastante frecuente que las personas altamente sensibles suelan ser la hija o el hijo que no logra conectar con mamá, mientras que todos los otros hermanos sí. No sé si será tu caso, pero ¿a qué suele deberse esto? A que si mamá en tu embarazo tuvo alguna situación, circunstancia o algo que no la hizo disfrutar de tu embarazo, o no fue lo que ella esperaba, o llegaste en un momento que no era el adecuado, o apareciste sorpresivamente. O sea, hay tantas razones por las cuales tu madre puede haber generado ese rechazo desde el vientre, que hagas lo que hagas en tu vida adulta, si ella no encuentra dentro de sí misma algo que la haga querer cambiar la relación contigo, no hay nada que tú puedas hacer
para cambiarle a ella la idea. Lo que sí puedes hacer es tú sanar la herida con tu madre, aunque tu madre siga siendo la misma y no cambie nada. ¿Ya? Justamente cómo nosotros podemos sanar las heridas, no necesitamos sentarnos a conversar con mamá para sanar la herida con mamá. Eso es algo bien importante de tenerlo presente. Si es posible hacerlo así, fantástico, maravilloso, pero no es una condición necesaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien está con esa herida tan grande es mi niña interior. ¿Ya? Esto es algo que se trabaja generalmente a nivel terapéutico. Para quienes quieran trabajarlo más profundo, así se trabaja en terapia, ¿ya? A ver, otra pregunta. Natalia Carreño, que es nueva miembro del canal también. Hola Pame, ¿cómo poder sanar esta herida? ¿Maternarse uno mismo? A ver, es interesante el concepto de maternarse uno mismo. El único detalle con esto es que hay que tener una base, ¿ya? Pero más que maternarse uno mismo, yo lo que recomiendo siempre es trabajar con la niña interior, porque quien tiene la herida es la niña, no la adulta. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, por eso que por ejemplo, yo cuando lo trabajo en terapia, lo primero que propongo cuando se inicia un proceso de sanación de heridas relacionadas sobre todo con mamá o con papá, es dejar de justificar lo que hicieron diciendo, no, es que era lo único que sabía o lo que podía. No es para culpabilizarlos, es que si yo los estoy justificando todo el tiempo, estoy anulando a la niña interior. Es como decirle a la niña, déjate de tonterías, que por eso ella no pudo hacerlo. Porque yo para poder sanar a mi niña interior le tengo que dar voz, le tengo que dar permiso para que chille, para que grite, para que patalee, para que diga qué injusto que no me hayan dado todo ese amor, qué mala que fue mamá. Tengo que darle voz a la niña. Cuando yo puedo trabajar a mi niña es cuando puedo empezar a sanar. Por eso que mamá puede o no estar en el escenario, ¿ya? Es un trabajo mucho más profundo, obviamente, pero lo he explicado así por encima. Venga, otra preguntita. Misión álmica, que también, misión eres Yolanda, ¿no? Para sanar esas heridas de mamá es importante trabajarse el merecimiento, beneficio de trabajarse el merecimiento y qué te puede potenciar en sanar creencias limitantes, beneficio de trabajar. A ver, por encima de todo están las creencias, ¿ya? Porque el merecimiento es una creencia. O sea, si yo estoy hablando de merecimiento, parto de la base que tengo la creencia de que no merezco, ¿ya? Pues si no, no lo nombraría, ¿ya? Y entonces hay que mirar cuáles son las creencias que tienes de fondo operando, porque lo primero que se debe trabajar son las creencias. Si yo tengo la creencia de que todas las madres tienen que querer a sus hijos, pues lo llevo fatal, porque ni todas las madres tienen que querer a sus hijos, ni todos los hijos tienen que querer a su madre, ¿ya? Entonces, si yo necesito y si yo quiero trabajar en sanar mis heridas, lo primero que tengo que hacer es conectar, como decía antes, con mi niña y qué es lo que a mí hoy día me está afectando, ¿ya? Este es un tema que da para mucho, es súper profundo el tema de trabajar en las heridas, pero es muy bonito porque se puede transformar la vida de una persona. ¿Tenemos alguna otra preguntita por aquí? A ver. Milady dice, ¿y cómo sanamos, Pamela? A ver, yo generalmente recomiendo que para trabajar la sanación de heridas de infancia pueden ayudarnos las lecturas, los vídeos, todo esto que yo voy haciendo muchos otros vídeos donde voy aportando como tips y pequeñas estrategias, pero lo más efectivo, lo que más ayuda de fondo es el acompañamiento terapéutico, definitivamente. O sea, la verdad es que todos los seres humanos deberíamos ir a terapia en algún momento de nuestra vida. Yo creo que la única cultura donde yo veo que lo tienen incorporado eso es en Argentina. ¿Ya? No conozco ningún otro país donde la gente tenga tan interiorizado la necesidad y los beneficios de hacer terapia en la vida, pero es la forma más efectiva. ¿Qué más? A ver si hay alguna otra pregunta. Por aquí. A ver. Natalia nos dice, hola Pame, ¿cómo poder sanar esta herida? He intentado ser una madre diferente con mis hijos, soy paz, pero mi madre no. Bueno, este es un clásico, el ser paz y que mamá no lo sea.
lo que estaba diciendo anteriormente Natalia, primero, para mí lo primero de todo es identificar qué es lo que me duele y dónde me aprieta, ¿ya? Porque muchas veces, muchas personas no llegan a identificar directamente que tienen heridas de infancia, ¿ya? Yo me he encontrado muchísimas veces con personas que me han dicho, no, yo no tengo ninguna herida de infancia, pues yo tuve una infancia súper feliz. Y yo digo, error. O sea, todos tenemos heridas de infancia. Y no porque hayamos tenido una infancia súper feliz es que no las tengamos. Porque a lo mejor la herida de infancia me la transmitió mi abuela, ¿ya? Y todas las abuelas seguro que han tenido traumas. O sea, no hay abuela que se libre de haber tenido traumas después de lo que nos está explicando Mark con lo que venimos trayendo desde la Edad Media, ya no decimos de más atrás, ¿ya? Así que la forma más segura es la terapia, ¿ya? Ahí de todas maneras. A ver, ¿alguna preguntita? Sí, Mion, qué gusto verte, tanto tiempo, tanto tiempo puede ser. Las personas como nosotros hablando de un encuentro casual simple y simplemente establecen una conexión instantánea sintiendo una sensación placentera, eufórica. Me imagino que te refieres a los PAS, ¿no? Pero como sé que tú eres PAS, a ver, no necesariamente, no necesariamente. Hay PAS que pueden encontrarse y repelerse, ¿ya? No necesariamente se van a traer como dos imanes de polos opuestos. ¿Por qué? Porque lo que en realidad nos va a atraer o repeler de otra persona es su información, son sus programas inconscientes. Entonces, también puede ocurrir que conozcamos otro PAS con el que no hagamos ni clic ni nada, por lo mismo, porque los programas inconscientes no resuenan, ¿ya? Gracias, Silvia. Silvia dice, Pamela, sí he sido cuidadora de mi madre y ahora cuidadora de mi marido. ¿Por qué me encuentro tan vacía yo? Porque estás en el rol de cuidadora. Y el rol de cuidadora es un rol que generalmente nos lo han como transferido o nos han dado ese rol cuando somos niños. Y el rol de cuidadora es un rol en el cual tú quedas absolutamente ausente de ti, quedas distanciada, desapareces, te invisibilizas porque quien importa es la persona a quien estás cuidando. Esto está relacionado con infancia. A seguir trabajando, Silvia. Bueno, una preguntita más y ya vamos cerrando el programa que se nos está haciendo súper largo. Adriana González, ¿cómo estás, Adriana? Mi mamá de niña me decía que no iba a servir para nada. ¿Es posible que esa sea la razón por la que tengo un saboteador mental? Absolutamente, absolutamente. El autosaboteador puede estar relacionado con la herida de mamá 100%. ¿Por qué? Por un tema de lealtades invisibles. Fijaros, creo que lo explicábamos en el directo que hicimos sobre las lealtades invisibles o inconscientes. Si a mí de niña me dicen que tú no vas a servir para nada y quien me lo dice es mamá, los hijos, todos los hijos y las hijas del mundo mundial, aunque tengamos la peor mamá del mundo, aunque tengamos nosotros la idea de que la odiamos, todos en el fondo estamos buscando la aprobación de mamá. Por lo tanto, si mamá me dice, no vas a servir para nada, yo voy a ser la mejor que no sirva para nada, ¿ya? Y si resulta que en la vida me van resultando las cosas y me van saliendo las cosas porque hay algún otro programa inconsciente operando, me voy a sabotear porque quiero demostrarle a mamá que ella tenía razón, que yo no sirvo para nada, ¿ya? Por eso me voy a ir saboteando relaciones, me voy a ir saboteando trabajos, me voy a ir saboteando la vida, ¿ya? Está muy relacionado con mamá Adriana. Así que todo a trabajar. Bueno, familia, la verdad es que vamos a leer este último. Almupiper dice, Pamela, si mi pareja y yo somos mujeres, nuestra descendencia no tendrá papá, pero si le damos amor no debería haber problema, ¿no? Mira qué interesante tu pregunta, Almupiper. Lo más importante en general es que haya energía femenina y energía masculina. Evidentemente, es fundamental y es súper importante que una de las dos sea la que dé a luz
a la criatura si es posible. ¿Por qué? Porque todos los niños adoptados traen herida de abandono desde el origen, ¿ya? Herida de abandono y generalmente herida de rechazo. Entonces, si tienen la posibilidad de parirla alguna de las dos, es mejor, ¿ya? Y lo otro es que haya una energía masculina en la pareja, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Muchas gracias a todas y todos por estar presentes, por participar en el directo del día de hoy. Y nos vemos la próxima semana que va a estar buenísimo, el ego, ¿ya? La máscara, se me olvidó el título completo. La máscara ¿cómo era? Bueno, algo con la máscara. Marc Fernández es el que nos trae los títulos ahí precisos, pero ya lo vamos a publicar esta semana. Recordaros a todos los miembros que este jueves a las 8 p.m. de España tenemos el taller Sanar Heridas de Infancia, donde vamos a hablar sobre el apego desorganizado, ¿ya? Así que nos estamos viendo. Ego, la máscara que te protege y te destruye. Ahí me soplaron el título. Muy bien, entonces hasta la próxima. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí, suscribiros al canal, darle like, compartir y todo eso que ya sabéis que ayuda a seguir promoviendo cada vez más todo este contenido. Abrazos y besos a todos. Chao.